no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. Esta frase le pertenece a Borges. Borges no era un científico, Borges era un escritor, un gran escritor. Y sin embargo, la neurociencia le ha dado la razón a Borges. Existen estructuras cerebrales que se transforman cuando leemos. Y después de leer, las neuronas han creado nuevas conexiones entre ellas. ¿Y esto qué significa? Pues que nos hemos vuelto más inteligentes. Nuestro cerebro posee dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Ambos hemisferios están unidos por fibras nerviosas. Pues bien, científicos de la Universidad Católica Portuguesa han descubierto que las fibras nerviosas que unen ambos hemisferios son más gruesas en los lectores habituales. El cerebro de una persona que lee y el cerebro de una persona analfabeta tienen el mismo número de neuronas. Sin embargo, en el lector habitual, las conexiones entre las neuronas se realizarán de una manera más eficiente. Las personas que leen con frecuencia incrementan su reserva cognitiva y ello hace que puedan frenar o ralentizar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. El pedagogo Giner Tárrida considera que no solamente se debe tener una lectura mecánica, sino también se debe tener una lectura comprensiva, una lectura holística que nos permita encontrar, comprender los mensajes subliminales que se pueden encontrar en un texto. Solamente de esta manera nos podremos apropiar de la riqueza que se encuentra dentro de un libro o de una novela. Además, la lectura es una actividad que se conecta con el resto de todos los aprendizajes que tenemos. Por ello se dice que la lectura es el cimiento de todos los aprendizajes. Gracias a la lectura nos podemos imaginar lo que estamos leyendo a través de imágenes. Nuestra imaginación es tan poderosa que cuando leemos un verbo que indique una acción, se encienden en nuestro cerebro las áreas relacionadas con dicho movimiento. De tal manera que si leemos la historia de un joven que está peleando con un dragón, se activará en nuestro cerebro aquellas áreas relacionadas con el movimiento de la mano que maneja la espada. Y por eso nos sentimos que somos nosotros los protagonistas de esa historia. Si estamos leyendo una narración relacionada con un joven que tiene el balón y va a disparar y anota un gol, se activará en nuestro cerebro aquellas zonas relacionadas con el movimiento. Sí, con el movimiento del pie y con el patear la pelota. Y de esta manera, nosotros nos introducimos dentro del texto y sentimos que somos nosotros los que tenemos la pelota y los que marcamos el gol. Con el paso de los años, nuestro cuerpo envejece y nuestro cerebro también envejece y se deteriora. Para evitar el envejecimiento cerebral, debemos mantener en forma nuestro cerebro, ejercitándolo todos los días. ¿Y cómo ejercitamos el cerebro? Pues almacenando nueva información de manera constante, de manera permanente, resolviendo crucigramas, aprendiendo un nuevo idioma, intentando conocer cómo funciona un instrumento musical o un nuevo software en nuestra computadora. Y por supuesto, leer frena el envejecimiento cerebral. Y si la lectura que hacemos está cargada de emociones que las vivimos intensamente, pues mucho mejor, porque hay que recordar que las emociones ayudan a fijar mejor los recuerdos. Por lo tanto, una lectura que nos emocione hará que retengamos los datos y la información durante más tiempo en nuestro cerebro, en nuestra mente. Leer, por lo tanto, mejora la memoria. Leer por placer nos ayuda a reducir el estrés. La lectura es mucho más eficaz que escuchar música o que realizar actividad física.
Cuando leemos y nos sumergimos en la historia y nos convertimos nosotros mismos en el personaje, nos desconectamos por un momento de la realidad, y esto es muy importante para disipar las preocupaciones y encontrar paz mental. Por lo tanto, podemos afirmar que la lectura reduce el estrés. Se puede aprender a leer en cualquier etapa de la vida, pero lo más recomendable es aprender a leer a la más temprana o corta edad. ¿Por qué? Porque el cerebro de un niño es un cerebro más plástico y podrá recepcionar este aprendizaje con mayor facilidad. No existe aún un consenso para determinar cuál es la mejor edad para empezar a leer. Por ejemplo, en Gran Bretaña los niños aprenden a leer y a escribir a la edad de 5 años. En China, los niños aprenden a leer desde los 3 años y aprenden a escribir desde los 6 años de edad. En Finlandia, un país reconocido por sus logros académicos en todo el planeta, los niños aprenden a leer y a escribir solamente cuando han cumplido los 7 años de edad. Cuando aprendes a leer, se activan diversas zonas en tu cerebro, pero eso depende del idioma que estás aprendiendo a leer. Por ejemplo, el alfabeto en español que empleamos nosotros es muy diferente al alfabeto chino. Cuando una persona aprende a leer en chino, se activará más la zona de la corteza visual en nuestro cerebro, porque recordemos que para aprender a leer el chino debemos de aprender por lo menos 5.000 caracteres. Para el cerebro no es lo mismo leer una novela de aventuras que un texto sobre derecho penal. Cuando leemos se activan regiones en el cerebro que no solamente decodifican los símbolos, sino que también se activan zonas relacionadas con la imaginación. Sí, podemos sentir que nosotros somos los personajes. Cuando una lectura es muy interesante, decimos por lo tanto que nos hemos metido dentro del libro, ya que sentimos las mismas emociones que los personajes. Nos podemos poner en los mismos zapatos de los personajes, y esto es fabuloso para desarrollar la empatía. Leer siempre ha sido, es y será algo maravilloso para nuestro espíritu y para nuestra mente. Busca buena literatura, busca buenos libros, léelos y aprovéchalos.